Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo bíblico, estaremos reflexionando domingo a domingo la palabra. Dejémonos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al acontecer y a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 20, versos del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridas familias, queridos oyentes, este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés. Con esta festividad culmina el tiempo litúrgico de Pascua. La palabra Pentecostés tiene su origen en el griego, significa 50º día. Estos 50 días son los que pasan del domingo de Pascua hasta domingo de Pentecostés. Muchas de las festividades marcan en el año litúrgico una correlación o similitud con alguna de las fiestas antiguas de los judíos. Muchas de estas fiestas hoy se siguen conmemorando actualmente. En este caso se relaciona la fiesta judía con la bien llamada fiesta de las semanas, por decirlo así, en la que se recordaba los 50 días de la aparición de Dios en el Sinaí, en la que entregó la ley a Moisés. A la vez esta fiesta tenía una fuerte impronta agrícola y se trata de un día de acción de gracias por la recolección de los frutos de la tierra. Por la época del año se trata de las primeras cosechas. Es por eso que también se puede denominar fiesta de las primicias. El tiempo de Pascua nos adentra en un misterio de la resurrección del Señor y nos enfoca en la centralidad del plan de la salvación. Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo. Esta es una alegría tan inmensa, un gozo tan especial que viven los cristianos. Saber que nos sentimos invitados y llamados a esa salvación, teniendo en Cristo el camino perfecto para imitarle, para seguirle. Esto es un tiempo litúrgico que culmina, sí, pero no ocurre lo mismo con nuestro compromiso adquirido en la noche de la vigilia pascual, donde muchos nos comprometimos durante este tiempo especial en el que renacimos y nos configuramos como discípulos y discípulas de Cristo. Con Pentecostés vemos confirmada la presencia del Señor en el pueblo de una forma muy particular. El Evangelio nos propone una gran invitación en este domingo por medio del evangelista Juan en el capítulo 20. Nos propone todo un relato de la venida del Espíritu Santo, donde podemos encontrar grandes aportes, detalles precisos como los que pudimos haber escuchado o escucharemos en el transcurso del día de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice la palabra que se trataba del primer día de la semana, el domingo, y ocurre en el lugar donde solían encontrarse los discípulos de Jesús. Esta casa era llamada el Cenáculo, ubicada en la ciudad de Jerusalén. Allí también se lleva a cabo la última cena de Jesús con sus apóstoles. Luego de la muerte de Jesús,
Dicha casa pasa a ser el lugar de encuentro y oración de los discípulos, y también es un lugar de protección ante los judíos y las autoridades del pueblo. Por ello se encuentran con las puertas cerradas. Al llegar Jesús, vemos cómo los saluda, o pudimos escuchar cómo los saluda diciendo: la paz esté con ustedes. El resucitado viene a sus discípulos a darles nueva vida. Es así como la gracia de la paz comunica una inmensa alegría, la del encuentro de Dios y el hombre. Jesús, al llegar al cenáculo, lleva lo que faltaba en ese momento, la paz, y lo hace con su presencia. La paz de Cristo no es como la paz del mundo, confundida por el quietismo o falta de movimiento, o por la tristeza, la pereza. La paz de Cristo es viva, dinámica, con una fuerza capaz de llevar la plenitud al mismo hombre, a la misma mujer, de hacerlo mover y salir de sí mismo para ir a comunicar lo bueno y bello que hay en el encuentro con Dios. La paz de Cristo da nueva vida y pone al hombre y a la mujer en camino, en esa sinodalidad. Jesús nos muestra sus manos y su costado, y los discípulos se llenan de alegría. Los signos del resucitado son visibles. En las manos y en el pecho aún están las marcas de los dolores de su crucifixión. Es la alegría de los discípulos la de saber presente al Señor en medio de ellos. Es la alegría de confirmar las palabras y la resurrección del Señor. Jesús vuelve a repetir el saludo de la paz. La reiteración en este sentido pues pone en énfasis la alegría y la paz que deben tener los discípulos a partir de ese momento. Luego escuchamos cómo añade: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Diciendo esto, sopla sobre ellos el más conocido ruaj, el insulfo, el soplo, el aliento. La presencia y el encuentro del Señor con sus discípulos confirma el mandato misionero. Este es el momento de salir de esa sinodalidad. Las puertas del cenáculo deben abrirse para ir a anunciar la buena noticia. Jesús, muerto y resucitado, nos llama a introducirnos en una nueva vida. El soplo de Jesús simboliza el Espíritu Santo, principio de la nueva creación sobrenatural. El soplo comunica la vitalidad, la alegría, el amor, la plenitud del resucitado. Jesús comunica, transporta la esencia de la comunión divina a sus discípulos a través de carismas, de dones, frutos que nacen del Espíritu Santo. Para los discípulos en este momento, cuando se recibe el Espíritu, significa fuerzas para cumplir con el envío misionero de Jesús. Repasando un poco la lectura, Jesús se presenta como el mensajero de la paz, llamando a sus discípulos a salir a anunciarlo, a continuar, a infundir el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Pero aquí no termina todo, sino que esta efusión del Espíritu Santo exige el perdón de los pecados. Está en los discípulos, pues, la capacidad de perdonar, de reconciliar. Esta es la invitación del Señor: perdonar para ser perdonados. Por eso hoy deberíamos preguntarnos, junto con esta lectura del Evangelio que hemos escuchado, ¿cómo comienza este relato? Volver a hacer memoria. ¿Qué día de la semana era? ¿Dónde se encontraban los discípulos reunidos? ¿Por qué estaban allí? ¿Cuáles son las palabras del Señor al ingresar? ¿Qué es lo que les mostró Jesús a sus discípulos realmente y qué me muestra a mí el día de hoy? ¿Qué sintieron los discípulos al ver y qué estás sintiendo tú en este momento? Hoy en la fiesta de Pentecostés, ¿cuál es la frase que vuelve a repetir en dicho texto? ¿Qué los manda a hacer los discípulos? ¿Con qué gesto del Señor infunde el Espíritu Santo? ¿Y a quienes se les perdonan los pecados y a quienes se les retendrán? Por eso es importante que al responder y al profundizar estas preguntas, reflexionemos también sobre el momento particular que estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Cómo están nuestras puertas del corazón?
estarán cerradas al igual que las del cenáculo, el lugar donde estaban. ¿Qué nos lleva a cerrar las puertas? ¿Es por seguridad o por no sentirnos molestos por otros? ¿Será que nuestras puertas están cerradas para hablar de Dios a los demás? ¿Qué cosas nos transmiten la paz? ¿Entendemos que Cristo es nuestra verdadera paz? ¿Es la paz que experimentamos en los sacramentos y en la oración? ¿El encuentro con Jesús nos llena realmente de alegría? ¿Somos motivos de alegría para los demás en la familia, en la comunidad, en la parroquia, en los colegios? El Señor da la paz, realmente eso lo creemos, lo vivimos y nos envía para anunciarlo. Comprendemos que también somos discípulos y discípulas del Señor y somos constructores de esa paz que nos promete. Como bautizados también hemos recibido el Espíritu Santo. Pero ¿qué significa para nosotros esta presencia tan particular de Dios en nuestra vida? En una sociedad que vive tantas situaciones, tantas injusticias, entendemos que somos templo del Espíritu Santo realmente. Le pedimos que nos guíe y nos asista en cada momento para hacer su voluntad o la nuestra. Y si siguiéramos aquí reflexionando en torno a este gran evangelio que la Iglesia nos invita, seguramente habrían muchas otras preguntas más. Por eso pidamos al Espíritu de Dios que siempre nos oriente en medio de una situación social, política, económica que hoy el mundo se enfrenta. Que sea el Espíritu Santo el que irradie, que ilumine y que oriente cada uno de nuestros proyectos de nuestros hogares. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.